Hola a todos. Existen suficientes motivos de alarma sobre el peligro de una inminente guerra nuclear. We do have some breaking news. There are satellite images, and what they appear to show is rapid construction at several suspected silo fields in China that could eventually launch nuclear weapons. All of this as the country is also significantly bolstering its military capabilities. CNN has learned that the U.S. is developing contingency plans for possible Russian escalation in its war in Ukraine, including the potential use of tactical nuclear weapons. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. U.S. Coast Guard spots Chinese guided missile cruiser and Russian naval ships off the Alaskan coast. A patrol boat found 86 miles off the coast of Alaska. 3 Chinese naval ships, including a guided missile cruiser, as well as 4 Russian naval vessels, including a destroyer, spotted in a single battle formation. I think that Russia and China are working on things behind the scenes, and our leaders are so behind the ball, and our media is so behind that they don't see what's going on. Instead of calming tensions, in fact, they seem to be deliberately provoking Russia. Breaking, Zelensky says NATO must, quote, launch preemptive strikes on Russia. They all believe that defending Ukraine is worth risking Armageddon. It means the end of the world. Las armas nucleares son los instrumentos de guerra más aterradores que se hayan creado alguna vez. No existen armas que sean tan destructivas. Ninguna arma causa tanto sufrimiento humano como esta. No existe forma de controlar hasta dónde se extenderá la lluvia radioactiva o cuánto durarán sus efectos. La detonación de una bomba nuclear en una ciudad mataría a miles de personas en forma inmediata, mientras que decenas de miles de personas más sufrirían lesiones horrorosas y más tarde morirían por exposición a la radiación. Además de la inmensa pérdida de vidas a corto plazo, el estallido de una guerra nuclear podría causar daños a largo plazo en nuestro planeta. Podría dañar la gravedad del ecosistema terrestre y reducir las temperaturas mundiales, lo que generaría escasez de alimentos en todo el mundo. Estamos tan cerca del Armagedón como los años 60. Bueno, con esas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantó las alarmas sobre una posible guerra nuclear tras las amenazas de Rusia. ¿Qué dicen los expertos sobre este escenario? Cristóbal, ¿por qué ve ahora la Casa Blanca la necesidad de bajarle el tono a las declaraciones de Biden sobre el riesgo de un Armagedón nuclear? Porque aunque la Casa Blanca se tome en serio estas amenazas de Vladimir Putin, ha reiterado no solamente la Casa Blanca, sino también el Departamento de Estado que no hay evidencia suficiente de que Rusia precisamente vaya a usar armas nucleares en Ucrania. Es cierto, dice la Casa Blanca, que el presidente Joe Biden se refirió a esta apocalipsis
que esta amenaza de apocalipsis que no ocurría desde 1962 en la crisis de misiles de Cuba, pero Karine Jean-Pierre, la jefe de prensa de la Casa Blanca, reiteró que pues, era importante precisamente rescatar que lo que se aprendió precisamente en esta crisis de misiles en 1962 es que hay que bajarle el tono a la retórica, un argumento muy similar al que los líderes europeos pues, han invitado a Estados Unidos a acoger, a empezar a practicar para bajarle el tono a la amenaza nuclear y a estas amenazas que constantemente pues, da en medios de comunicación estatales Vladimir Putin para que Estados Unidos precisamente no siga jugando ese juego. Y Cristóbal, ¿qué inteligencia está manejando el gobierno estadounidense sobre las intenciones de Putin? ¿Estamos ante un riesgo real de una escalada atómica? Precisamente no, eso es lo que dice el Departamento de Estado, dice que no tienen pruebas de que Vladimir Putin vaya a usar armas nucleares en Ucrania. Dice el Departamento de Estado, dicen acá en Washington varios analistas también que obviamente Putin está un poco contra las cuerdas de cara a la reciente pérdida de territorios de cara a la escalada de las fuerzas ucranianas recuperando terreno en esta guerra que se adelanta en territorio ucraniano y que por eso y además por el tema de que los países occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea pues no han querido precisamente escalar el tono de la guerra y que precisamente eso le ha dado cierta manera un espacio a Vladimir Putin para entonces escalar la retórica para querer recibir cierta respuesta de parte de Estados Unidos que de alguna manera alimente esta necesidad entonces de Putin de escalar un poco la guerra en territorio ucraniano, pero precisamente es lo que argumentan analistas que pues esta victoria o esta derrota que está teniendo en este momento Vladimir Putin en Ucrania es lo que impulsa al líder ruso a hacer a continuar con este tipo de amenazas. Sin embargo, pues es de resaltar que Joe Biden ha hecho no solamente esta semana, sino en semanas anteriores, pues aclaraciones y declaraciones fuertes contra Vladimir Putin, llamándolo como criminal de guerra y diciendo que no puede seguir en el poder. Así que hay que tomarse con un grano de sal estas declaraciones del presidente Joe Biden. Tal vez sea derrotado en Ucrania y derrocado en Moscú. Pero si Vladimir Putin cambia las tornas y gana en Ucrania, el temor sobre a quién apuntará a continuación ciertamente aumentará. Ciertamente aquí en Jerusalén. Aunque muchos hablan de una guerra como el Armagedón, recordemos que esa palabra se utiliza en la Biblia cuando todas las naciones se reúnan contra Dios. Más bien, este es el escenario en el que podría surgir un líder mundial que traiga paz, y esa paz será con Israel. Entonces conoceremos la señal definitiva del fin de los tiempos. Pronto sabremos qué va a pasar. Hasta la próxima. Marino nuclear más moderno de su flota. La OTAN teme que su misión sea probar por primera vez el misil nuclear Poseidón, bautizado también como el arma del apocalipsis. Es el más destructivo que existe en la actualidad. La Alianza Atlántica ha remitido un informe de inteligencia a sus miembros, según el diario italiano La República. El submarino ha sido detectado en aguas del Ártico, pero una vez que se sumerge resulta imposible seguir sus movimientos. Bruselas, Guillermo Pascual, si se confirma, desde luego sería el último desafío de Putin.